Muchas gracias a la Corporación de Excelencia en la Justicia, esta oportunidad que nos brinda nuevamente para analizar con ustedes un tema que es vital en el ámbito de la vida ciudadana, en el ámbito de la vida económica, en el contexto del crecimiento patrimonial del país, en el desarrollo económico, en el futuro definitivamente de nuestra sociedad como lo son los contratos de concesión y las asociaciones públicas privadas. Instrumentos vitales que han venido siendo desarrollados por el legislador con el fin de brindarle a la administración pública la oportunidad de poder incursionar de manera efectiva en la realización de los grandes proyectos que requiere nuestra sociedad. Es cierto que desde el punto de vista presupuestal, nuestros países siempre van a ser insuficientes, siempre vamos a tener dificultades, nunca van a existir recursos adecuados, ni nunca vamos a tener los recursos públicos a partir del recaudo presupuestal suficiente para desarrollar los proyectos que requiere la sociedad, que requiere el crecimiento económico. Para eso se hace fundamental convocar el esfuerzo de la iniciativa privada, el esfuerzo de los particulares y fundamentalmente atraer grandes capitales para poder desarrollar los grandes proyectos públicos. Hablar del contrato de concesión, que es la primera figura que me han solicitado que analice en el día de hoy, pues no es una tarea fácil. Y no es una tarea fácil porque por razones elementales, desde la perspectiva jurídica, debemos comprometernos en evaluar lo que ha sido el desarrollo de la humanidad, porque ha sido una figura, o más que una figura, una idea central utilizada por quienes han ejercido el poder para comprometer en los grandes proyectos a los particulares. Y fundamentalmente de los particulares su capital, sus recursos, porque es una idea que entraña desde épocas remotas el problema del financiamiento del sector público. Y en eso se concreta el contrato de concesión moderno. Fue una idea utilizada inicialmente en Roma, posteriormente por las colonias, las potencias coloniales, Portugal, España, los holandeses, los mismos alemanes, para efectos de poder penetrar los territorios de América. La idea, el particular siempre detrás de la explotación económica, pero empoderado por el Estado para que lo habilita para que realice ese tipo de actividades. Por eso no es extraño. Y de ahí la doctrina jurídica construye la base esencial sobre la cual se mueve el contrato de concesión, que es el de la concesión administrativa. La concesión administrativa entendida no solamente como figura negocial, sino también como figura unilateral a través de los actos administrativos, porque el Estado podría en aquellas épocas, y lo sigue haciendo ahora. Es muy común que encontremos figuras concesionales no negociables. Hay ciertas actividades que se le entregan a los particulares y ciertos servicios que se entregan a los particulares. Hay ciertos servicios y ciertas prestaciones o explotaciones, por ejemplo, en materia de bienes que se realizan a través de figuras concesionales unilaterales. No hay que ir muy lejos, por ejemplo, para analizar contratos de concesión portuaria, contratos mineros, contratos de explotación de recursos naturales, que realmente no son figuras contractuales, sino que son adjudicaciones unilaterales del Estado, ¿sí?, para poder acceder a bienes de titularidad pública, porque lo esencial en el manejo de la concesión administrativa siempre ha sido la titularidad pública del bien o servicio, que el Estado dispensa su acceso al particular para que lo explote económicamente, para obtener recursos, como sucede en el caso, por ejemplo, de la explotación de los bienes, o para obtener otro tipo de ingresos a través de la figura negocial, pero siempre hemos utilizado el instrumento de la concesión administrativa, que es la esencia misma. O sea, el derecho administrativo desarrolla un gran instrumento
de habilitación al particular. ¿Y por qué lo desarrolla? Porque precisamente reconoce el derecho administrativo y se reconoce en el manejo de lo público la insuficiencia permanente de recursos a partir del recaudo presupuestal, que hacen inevitable tener que acudir a quien tiene el recurso para poderlo atraer al sector público. Y esa es la idea central de la concesión administrativa, que se desarrolla a través de contratos o se desarrolla a través de actos administrativos. Ahí tenemos la esencia misma. Esa idea concesional así vista tiene unos profundos sustentos constitucionales y legales. En el ordenamiento jurídico colombiano, esa posibilidad de que la administración empodere al particular la vamos a encontrar inicialmente en dos normas constitucionales. En primer lugar, en el artículo 365 constitucional, cuando permite que los servicios públicos, y no estoy hablando de los servicios públicos domiciliarios, sean prestados o directamente por el Estado o por los particulares debidamente habilitados por el Estado, porque al fin y al cabo va a utilizar en muchos casos los instrumentos del Estado, va a utilizar bienes del Estado o va a desarrollar servicios del Estado, del cual el Estado no pierde su titularidad, pero sí permite la habilitación, la norma constitucional del particular para que lo haga. La segunda disposición que vamos a encontrar en ese sentido es el artículo 332 constitucional en concordancia con el 360, que permite, por ejemplo, que el particular también explote bienes o recursos naturales, obviamente de titularidad pública, ¿sí?, mediante el pago de una contraprestación económica al Estado. O sea, vamos a tener las fuentes para contratos típicos del Estado a través de figura concesional, que sería el 365, pero también la posibilidad de habilitar al particular para que explote los bienes a través de figura concesional sustancialmente unilateral, que se da por vía del artículo 332 y 360. Adicionalmente, hace acompañar estas ideas de la concesión administrativa vistas constitucionalmente el artículo 333 constitucional. ¿Por qué? Porque es que la presencia del particular, sea en una relación negocial vía contrato de concesión, y el fenómeno lo vamos a ver que es similar para los contratos de APP, pues implica el desarrollo de derechos de ese particular, que en un contexto económico como el del Estado colombiano, definido en el artículo 333, a partir del reconocimiento de las libertades económicas y de empresa, pues quien va a llegar a colaborarle al Estado, quien va a llevar sus recursos a través de la figura concesional, o quien va a hacer las grandes inversiones para efecto de la explotación de los recursos naturales, pues es un empresario, pues es la persona que tiene la capacidad económica y que ejerce su libertad económica en el mercado. O sea, que va a ser en un contexto precisamente de mercado y de competencia, donde se va a tener acceso a los contratos de concesión y se va a tener acceso a la explotación de los recursos naturales en esas dos vertientes. E igualmente, si está de por medio los recursos del particular, pues estamos también frente a un fundamento constitucional como es el del artículo 58 constitucional, que protege precisamente la propiedad. Los recursos de los particulares están garantizados constitucionalmente. En ese sentido, pues vamos a encontrar un contexto muy interesante a partir del fundamento, de la esencia de la concesión administrativa para justificar los grandes contratos de concesión que actualmente desarrollamos a través de la Ley 80 o a través de leyes especiales como los códigos de petróleos, como las leyes de puertos, en fin, como todas las otras modalidades que tenemos de explotación de bienes y recursos públicos, porque todos, en fin, nos llevan a esa idea central de que es el Estado habilitando la posibilidad de desarrollar actividades que le pertenecen, que son típicas, de las cuales el Estado es titular, pero que se desprende para su gestión, para su operación, para su explotación.
En resumen, podemos decir que la concesión administrativa, en cuanto a concepto genérico, tal como lo he explicado, que comprende lo unilateral y lo bilateral, se torna entonces, dentro del contexto del Estado social y democrático de derecho, en una adecuada fórmula de explotación de bienes, servicios y ejecución de obras de titularidad pública con trascendencia económica. Esto es, rentables, y que mediante su explotación puedan implicar no solo la recepción de respuestas de satisfacción para la necesidad de la comunidad, sino también la posibilidad de remuneración para los particulares que se involucren con el Estado, mediante la retribución de su actividad de conformidad con los modelos y fórmulas económicas previamente definidas de manera técnica, adecuada, proporcional, racional y ponderada. Al fin y al cabo, se trata de un gran instrumento, por eso vuelvo, insisto, el más importante que se tiene desde el punto de vista negocial dentro del contexto del Estado social y democrático de derecho. Por lo tanto, debe tener estas características, debe estar debidamente sustentado, debe corresponder a claros y contundentes procesos de planeación que permitan visualizar realmente hacia dónde deben dirigirse las habilitaciones a los particulares, qué tipo de bienes pueden ser explotados, qué tipos de servicios o de infraestructuras de titularidad pública son a las cuales se le puede dar el acceso al particular para que intervenga con sus recursos. Voy a proceder a hacer unas explicaciones concretas, dada la brevedad de la conferencia, en relación con la norma de la Ley de Contratación Pública básica y fundamental en materia de contratos de concesión, que es el artículo 32, numeral 4 de la Ley 80 del año 93. Recuerden ustedes que nosotros tenemos un contexto normativo muy particular, en el caso de la Ley 80, que es una ley que combina principios de derecho público con, evidentemente, principios de derecho privado, que reconoce la iniciativa privada, que en estos aspectos concesionales reconoce que es un particular, que es un empresario en ejercicio de su libertad, que accede precisamente a colaborarle al Estado. En ese sentido, y omitiendo la lectura de la norma ya en el PowerPoint que estará acompañando la conferencia, ustedes lo podrán leer, vamos a destacar algunos puntos fundamentales de lo que es el fenómeno del contrato de concesión. En primer lugar, debemos entender que ese contrato de concesión que tenemos en nuestra legislación es un contrato de interés convencional. Esto es de interés no solamente en el ámbito interno del país para efectos de la contratación pública, sino que tiene una importancia enorme en el contexto internacional. La globalización, la interrelación entre los países hace de que los capitales ya no pertenezcan a un país o tengan determinada nacionalidad. Las inversiones que se hacen en los sectores públicos provienen en muchos casos de fuentes extranjeras. De ahí que Naciones Unidas tenga especial prevención y se haya pronunciado de manera directa sobre lo que ellos denominan como contratos comerciales de inversión, porque son precisamente los particulares quienes los hacen. En la resolución 9 de 2003 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, precisamente se hace un llamamiento a los países para que adopten mecanismos tendientes a garantizar que esas inversiones se van a realizar de manera transparente, que no van a haber actos de corrupción, que se podrán ejercer los controles pertinentes, que realmente la población va a tener el beneficio del producido de esas inversiones públicas. Recientemente el país se incorporó en la OCDE, y aquí hago un llamamiento y una advertencia. La OCDE, no obstante su conformación, ¿sí?, tratarse de un club de países privilegiados que pretenden el mejoramiento precisamente de las costumbres en materia administrativa, en cuanto se refiere a la contratación, específicamente a las inversiones, a la contratación que se hace con recursos derivados de inversión extranjera o recursos derivados de los particulares, es supremamente
fuerte en las advertencias y en los estándares que maneja. Inclusive en los análisis que hace sobre contratación advierte que las grandes fuentes de corrupción en materia contractual están precisamente en este tipo de contratos. Ese sería el primer punto que les llamo la atención a ustedes sobre un análisis y una aproximación del contrato de concesión. Carácter internacional, carácter convencional. No perdamos de vista eso. No estamos solos en el universo de la contratación. En segundo lugar, es un contrato acentuadamente discrecional en su estructuración, porque las necesidades no tienen tipos. Luego el legislador lo dejó en ese contexto, lo cual hace que tenga un peso muy importante el principio de planeación. Los contratos de concesión son contratos que surgen y se modelan y aparecen y tienen personalidad de acuerdo con su estructuración, y la estructuración deviene fundamentalmente de los procesos de planeación. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que queremos? Proceso de planeación. Eso es. La idea de la estructuración del negocio se le deja a la administración. El artículo 40 de la ley 80 es claro en este sentido. El legislador no nos lo está dando en detalle. Nosotros, quienes ejercemos la función pública administrativa, los administradores, los responsables, son los que le van a concretar. En tercer lugar, otro punto clave de este contrato, es un instrumento fundamentalmente financiero. Consecución de recursos para el interés público. ¿Pero de quién? De los particulares. Son los recursos de ellos los que estamos atrayendo precisamente a los proyectos. Son negocios financieros, son proyectos financieros en últimas. Y por lo tanto debe respetarse en ese sentido el contenido mismo de la figura en relación con el particular. Son los recursos de ellos los que estamos trayendo. En cuarto lugar, es un contrato de riesgos fundamentalmente. Y yo diría que es la gran columna vertebral de los contratos de concesión. El riesgo, el análisis del riesgo, el reparto lógico, necesario, proporcional de los riesgos que puedan derivarse o de las contingencias que puedan suscitarse de la ejecución del contrato. Es imposible concebir una concesión que no esté debidamente sustentada en un mapa de riesgos. Precisamente en momentos como los actuales, de impactos enormes en todos los negocios públicos a partir de las contingencias derivadas de la pandemia, lo primero que se nos viene a la cabeza es ese tipo de contingencias, cómo quedaron repartidas y a cargo de quién. Nuestros estructuradores fueron lo suficientemente inteligentes para visualizar escenarios tan extremos como los que estamos viviendo. Fíjense ustedes cómo el tema del riesgo pues resulta fundamental en este caso. En cuarto lugar, todo lo que se refiere a el ejercicio de la función, el ejercicio de la actividad, la prestación misma del servicio, la construcción de la obra o de la infraestructura. ¿Cómo se va a realizar? La va a realizar un particular, sí, con sus recursos, claro, por lo tanto sujeto a su derecho. Y no implica en manera alguna, por lo menos por regla general, el ejercicio de función pública. ¿Pueden existir funciones públicas en el contrato de concesión? Sí, pero absolutamente excepcionales. Simplemente de apoyo. Y eso tiene una fundamentación histórica. Precisamente Gastón Yes, en sus trabajos sobre el contrato de concesión y explicando las concesiones coloniales de Francia en África, daba razón de por qué eventualmente en esos contextos algunas funciones de apoyo a la actividad económica, industrial o comercial propia que desarrolla el concesionario se le permitía desarrollar determinada función administrativa, pero no es la sustancia ni es la idea central. O sea, el concesionario maneja sus propios recursos y ejerce actividad industrial y comercial que le es propia e inherente, ¿sí? Por último, pues la remuneración. Nadie le va a trabajar gratis al Estado. Hay que remunerar al concesionario. Tenemos fórmulas de remuneración, fuentes para la remuneración, que están señaladas en el mismo artículo 32, numeral 4 de la ley 80, y ustedes las pueden ver aquí en el PowerPoint que estamos acompañando, ahí aparecen detalladas las fuentes. E igualmente los recursos que se pueden orientar del sector financiero, porque además el concesionario va a ser un gestor de recursos, va a ir a buscar los recursos y los va a traer a los proyectos. O sea que no solamente va a tener unas fuentes propias, fuentes del contrato,
orientadas por la administración para su remuneración, sino también las que devienen. Por último, quisiera destacar acá cuál es el objeto de los contratos de concesión entre nosotros, vista este discurso así rápido que les acabo de echar en relación con el contrato de concesión. Yo diría que el caso colombiano en el 32.4 es muy interesante, y lo mismo en la ley 105 y en los demás instrumentos que desarrollan el contrato de concesión. No tenemos esas discusiones de otros ordenamientos sobre cuál es el objeto del contrato de concesión. Podemos decir que nuestro contrato de concesión es un contrato para la prestación, operación, explotación, organización y gestión total o parcial de un servicio público, prestacional. Pero también tiene elementos de obra. El contrato estatal de concesión también es para la construcción, explotación o conservación total o parcial de una obra o bien destinado al servicio público. O también es un contrato para el diseño y desarrollo de la infraestructura, como aparece en la ley 105 y en la ley de infraestructura, para precisamente la rehabilitación, conservación, los grandes proyectos de infraestructura en materia de infraestructura vial, aeroportuaria, hídrica, todos los aspectos posibles de la vida. O sea, es un contrato integral, fundamentalmente diseñado para tener un instrumento amplio en su constructura discrecional, para ser proyectado a través de procesos de planeación muy serias que le den a la administración los instrumentos requeridos para el desarrollo social y fundamentalmente para algo que se nos ha olvidado a los colombianos, porque a través de estas figuras negociales se fortalece y se aumenta el patrimonio público. Por su parte, los contratos de APP, asociaciones públicas privadas, alianzas públicas privadas, participaciones públicas privadas, colaboración pública privada, acuerdos públicos privados, etc. No voy a discutir ni voy a traer como un problema para efectos de esta conferencia el nombre. Pero todos ellos nos llevan a algo que ya habíamos planteado a propósito del contrato de concesión. Y es que hablar de esta reciente modalidad de contrato público establecido en la legislación colombiana, siguiendo el modelo de otras legislaciones, que lo digo sinceramente, en mi opinión, no se requería en Colombia, dado lo que acabo de explicar del carácter discrecional, amplio y abierto de la figura concesional diseñada en el artículo 32, numeral 4 de la ley 80, donde ya incluso se habían configurado y estructurado negocios de asociación pública privadas reconocidos internacionalmente en el derecho colombiano. Sin embargo, el legislador quiso establecer una figura adicional. Una figura adicional principalmente, veo, con exigencias y ritos específicos, restrictores, que aprietan un poco más al concesionario, al particular que contrata con el Estado a través de estas figuras, haciéndola un poco más exigente desde el punto de vista normativo, desde el punto de vista legal, cosa que si se acudía a una buena estructuración de contratos, a una buena banca de inversión con unos parámetros y políticas muy bien definidas por la administración, seguramente hubiéramos podido hacer lo mismo. Sin embargo, esta figura, esta idea de la alianza o de la asociación entre particulares y el Estado, pues se quiere fortalecerla a la par de los contratos de concesión, porque además no opera para todos los eventos, tiene su ámbito de aplicación en el ordenamiento jurídico. Bajo esa perspectiva de que es una idea de incorporación de la iniciativa privada, o más que todo del capital privado al desarrollo de proyectos, bajo la idea de que el particular va a tener un peso importantísimo y que el Estado se va a quitar otro peso también muy importante porque no va a tener que acudir al presupuesto público para hacer las grandes inversiones, que es la filosofía, pues, la misma filosofía de la concesión. Veamos alguna caracterización de lo que es esta figura negocial. En primer lugar, en cuanto a propósitos y finalidades, nuestros estudios y nuestro análisis que hemos hecho precisamente
en la tesis doctoral que les hacía mención al inicio de la conferencia, es que coinciden históricamente con la figura concesional. Las asociaciones públicas privadas no son diferentes en su esencia. De pronto puede haber diferencias en cuanto al mecanismo contractual que se utilice, porque la idea de la asociación pública-privada o de la vinculación de capital privado a la satisfacción de las necesidades públicas no solamente puede encauzarse a través de figuras concesionales, sino también a través de otras figuras negociales. En eso hay mucha amplitud, por eso estoy hablando de una idea central, llamémoslo así, de un concepto espiritual de lo que es esa vinculación de capital, ¿sí? Y lo otro es el sendero negocial utilizable. Tradicionalmente, históricamente, la figura más usada ha sido la concesión. Sin embargo, de acuerdo con la forma como se ha venido dando en la evolución de los últimos 50 años de la figura de las APPs, pues se ha entendido que puede estar incorporada en otras figuras negociales. Lo más importante, y ahí sí hay una coincidencia material con los contratos de concesión, y aquí lo resaltamos, es que implica unar esfuerzos, previa distribución obviamente de riesgos, para la satisfacción de necesidades públicas con el apoyo de gestión, diseño, construcción, operación, ejecución, administración y principalmente apalancamiento, apoyo económico y financiero de los privados, ¿sí? Quienes con sus propios recursos acuden en auxilio de la administración pública, realizando actividades que les son propias dentro de la economía de mercado, ¿sí? Realizando negocios y actividades industriales y comerciales bajo los designios del derecho mercantil, del derecho comercial, del derecho privado, ¿sí? ¿Con el fin de qué? De poder entregarle a la administración esas obras, esos servicios, esas infraestructuras que requiere precisamente para atender las necesidades del colectivo. O sea, filosóficamente no estamos lejos de la idea concesional. ¿Dónde surge esta idea? ¿Por qué se ha tratado de darle entidad y autonomía frente a la idea concesional? Ya lo advertí en una de las características que acabo de afirmar, y es que este concepto puede ser encauzado a través de diferentes negocios del Estado, no solamente el negocio concesional. Yo creo que esa es una de las principales diferencias. O sea, podemos encontrar vinculación de capital privado a través de otras figuras negociales o incluso asociativas del mismo Estado. Sin embargo, independientemente del contexto histórico, digamos que se acudió a la construcción de este concepto o de esta idea fundamentalmente en los años 70, a partir de las crisis económicas del capitalismo, que impactaron obviamente en el destino del Estado asistencialista, que mermaron significativamente, como está ocurriendo ahora con la pandemia, que mermaron significativamente los ingresos presupuestales del Estado, pues colocándolo contra la pared en el cumplimiento de los servicios públicos y en el desarrollo de la infraestructura necesaria para los países y para los colectivos y para el desarrollo económico, para todo lo que ustedes quieran, que se requiere tener países dinámicos y no atrasados. Ahí surge en los años 70 y se consolida esa idea mucho más con todas las políticas neoliberales desarrolladas fundamentalmente en Inglaterra, por el gobierno inglés y por los ministros conservadores de línea neoliberal en los años 90, que acudieron precisamente y fortificaron la idea de las asociaciones públicas privadas con la perspectiva de que el impacto presupuestal del Estado fuese mínimo y que el gran esfuerzo económico en el desarrollo de los proyectos públicos estuviese en manos de los particulares. Y de esa manera, pues, poder desarrollar los proyectos. Obviamente, bajo escenarios muy similares a los de las concesiones, porque son contratos que implican básicamente negocios financieros, proyectos financieros, atraer recursos de particulares, recursos del sector
bancario, orientarlos a los proyectos públicos y como se trata de contratos de larga duración, ahí volvemos al tema ya también tratado de perder las concesiones, y es el tema del riesgo, el tema de la retribución, el riesgo fundamentalmente porque se convierten en contratos de riesgo, contratos muy susceptibles de ser impactados por contingencias en el desarrollo cotidiano del mercado, ¿sí? De acuerdo con las condiciones, y son contratos sujetos a las variaciones, a los altibajos de la economía, porque están dados dentro del contexto del mercado. De ahí por qué la preocupación en estos días, a propósito y precisamente ambientando esta conferencia y viendo toda la literatura que ya se ha producido en relación con los impactos de la pandemia, en relación con las concesiones y con las APPs. Porque los modelos diseñados, pues obviamente se van a colocar en una posición de dificultad para cumplirlos tal y como fueron estructurados. Esos son senderos muy débiles, que inclusive veían hace unos momentos un trabajo muy interesante de algunos estructuradores y modelistas que dicen que este escenario que no fue calculado ni está visualizado en casi ninguno de los modelos diseñados, por ejemplo, en materia de riesgos, que están comenzando a alimentar escenarios como estos para poder visualizar los riesgos de futuras APPs y, bueno, a las que se arriesguen los particulares a llevar sus recursos. Entonces ahí tenemos ese contexto bien interesante. ¿Cómo podríamos definir, viendo todo este discurso que les acabo de echar, qué podemos concluir sobre lo que es un contrato administrativo de APP? Pues mi primera gran dificultad es poderlo escindir del contrato de concesión. Bueno, ya sé que lo puedo llevar a través de otras figuras, pero como el propósito del legislador colombiano fue darle autonomía en la ley 1508, y antes de mirar qué me dice la ley, veamos que desde la perspectiva doctrinal podríamos construir una idea de APP, de alianza público-privada, asociación pública-privada, en los siguientes términos. La figura o figuras contractuales estructuradas bajo la idea de alianza pública-privada o similares son ante todo contratos atípicos, negocios de vinculación de capital privado, fundamentalmente proyectos financieros, que podemos describir de la siguiente manera. 1. Son negocios jurídicos públicos caracterizados en escenarios de economía de mercado, libertad económica y de libre empresa. 2. Para aunar esfuerzos. 3. Previa distribución de riesgos. 4. Para la satisfacción de necesidades públicas, servicios públicos, infraestructura, etcétera, porque no es solamente con un proyecto, pueden existir múltiples posibilidades de su aplicación. 5. Con el apoyo de gestión, diseño, construcción, operación, ejecución, administración y principalmente apalancamiento, apoyo económico y financiero de capitales privados, recursos propios de ellos o los obtenidos en el mercado financiero por los privados para llevarlos al proyecto público. 6. Sin que el Estado pierda la titularidad de los bienes, servicios, obras, infraestructura involucrados en esta figura, lo cual coincide sustancialmente con la figura de la concesión administrativa y del contrato de concesión, porque de lo contrario no podrían ser ni APP ni concesiones, ya serían otras figuras jurídicas, pero en estos casos se conserva sustancialmente la titularidad. 7. Con una remuneración, y aquí viene una variación, en mi opinión, material en relación con las estructuraciones tradicionales de los contratos de concesión, porque no es un problema de ley ni de constitución, ¿sí? Dice, con una remuneración condicionada al cumplimiento del servicio y disponibilidad de la infraestructura, lo cual hace un énfasis precisamente en tener proyectos culminados, no solamente deben planificados, debidamente estructurados de acuerdo con la necesidad, sino debidamente culminados, que el Estado pueda pagar por ellos, ¿sí? O funcionando, que esté en disponibilidad de uso permanente
y el Estado pueda pagar por ellos y retribuir de esa manera al concesionario. ¿Sí? ¿Qué modalidades podemos tener en nuestra legislación de iniciativa pública e iniciativa privada? Los fundamentos constitucionales no varían en relación con el contrato de concesión, seguirán siendo los mismos, básicamente artículo 365 constitucional y artículo 58 en concordancia con el artículo 333. Iniciativa privada, libertad de empresa, recursos del particular, que hay que respetarlos, que hay que garantizarlos, que no pueden ser distorsionados en cuanto a que, obviamente, provienen del patrimonio del particular. ¿Cómo los define la ley? La ley define la figura contractual como, dice en el artículo primero de la 1508, en concordancia con el artículo segundo de la misma ley, dice: las asociaciones públicas privadas son un instrumento de vinculación de capital privado. Sustancialmente eso. Y eso es lo que hemos hablado en todos estos 45 minutos. Que se materializan en un contrato entre entidad estatal y una persona natural o jurídica de derecho privado, para la provisión de bienes públicos y servicios relacionados, que involucra retención y transferencia de riesgos, mecanismos de pago relacionados con la disponibilidad y el nivel de servicios, tal y como lo expliqué. En cuanto al objeto, resumiendo y con una especie ya de conclusión, observo en este especial modelo dos tipos de objeto: un objeto genérico y unos objetos específicos. Obviamente, queremos contextualizar con todo lo expresado en el día de hoy. Un concepto genérico que nos dice que son fundamentalmente contratos para la vinculación de capital privado y actividad del privado en la materialización de los cometidos estatales. Iniciativa privada, derecho privado, recursos no públicos sino privados. Precisamente el Estado dice que yo no me meto, usted métase con sus recursos, señor privado. Tiene objetos específicos: encargar a un inversionista privado el diseño de una infraestructura y servicios asociados, artículo 18, ley 1508, artículo 3. O sea, actividad propia de diseño. Segundo, objeto específico: entregar a un inversionista privado la construcción, reparación, mejoramiento de equipamiento, actividades todas estas que deberán involucrar la operación y mantenimiento de dicha infraestructura. Tercer objeto específico: encargar a un inversionista privado objetos similares a los anteriores en relación con la infraestructura para la prestación de servicios públicos. O sea, va a estar involucrado en todos los aspectos, tanto del servicio como de la construcción, poniendo a disponibilidad o llevándonos a tener disponibles, y por eso es que vamos a pagar, y en estado de óptima calidad, lo que se requiere para la atención del interés público, el interés general, las necesidades del colectivo. En la forma de plantear el objeto, que ya es muy específico, muy concreto, podría variar desde la concesión. Lo que pasa es que el de la concesión también podría hacer lo mismo, porque allá la concesión no tiene estas limitantes o advertencias normativas de carácter legal. Allá en la concesión el problema es del estructurador, y un estructurador puede hacer exactamente lo mismo en el contrato de concesión. El riesgo se maneja igualmente, ya ustedes en el PowerPoint pueden mirar la forma en que se advierte, y las advertencias sobre el riesgo son las tradicionales que hemos manejado siempre en los contratos de concesión. En cuanto a la retribución o pago, está condicionada por mandato legal precisamente a la disponibilidad y a la calidad. ¿Se orientan recursos? Sí, es posible orientar otros recursos, derechos de explotación económica, de infraestructura, aportes en especie, aplicación de plusvalía, etc. Se requiere, obviamente, por sus características, tener mucha claridad en el manejo de los recursos. Ahí en el artículo 23 es perentorio en el sentido de la identificación del origen de los recursos. No nos van a terminar en materia de APPs haciendo lavadero de recursos mal habidos. ¿No? Bueno, no creo que sea necesario profundizar en el tema, ¿sí? El tiempo admite prórrogas 30 años, susceptible de acuerdo con las condiciones. En mi opinión, la variable tiempo es fundamental, porque esa es la que más va a impactar eventualmente sobre los costos que puedan recaer sobre los usuarios. El régimen jurídico es el régimen de la ley 80, las cláusulas son las mismas, obviamente con una regulación específica sobre reversión.
con posibilidad de que el contrato se pueda ceder a terceros y con posibilidad de que el contrato se recompre, dice el artículo 32. Hay dos eventos de recompra, uno en la ley 105, artículo 33, cuando las concesiones generan excedentes, y se dice que se puede comprar una concesión que genera excedente, una concesión buena. Mi preocupación del 32 es que en esta recompra que metieron acá en la ley, que se puede comprar cualquier cosa, hasta malas asociaciones públicas precarias o al borde del colapso, se pueden comprar. Bueno, eso ya es problema de nuestro legislador. Ahí dice que se establecerá una cláusula para esos efectos. En líneas generales, vean ustedes que estamos frente a unas figuras concesionales fundamentales, independientemente de las críticas, de las posiciones que tengamos, de la visión de los mismos. Vuelvo, insisto, es que es prácticamente el particular apoyando de manera directa lo más trascendente e importante en la vida de los estados y de las administraciones, que es el servicio público, la infraestructura, la obra pública, construcción de patrimonio, facilidad de vida para la economía, facilidad de vida para los ciudadanos. Por eso no lo podemos perder de vista, no podemos abandonarlo, no podemos pensar que a través de los contratos normales de todos los días de la administración se puedan cumplir con propósitos como estos para los cuales ha diseñado. Y no es un problema ideológico. No podemos tildarlos que sean los contratos del neoliberalismo o que sean los contratos de la economía de mercado. Históricamente siempre fue utilizado independientemente de los contextos políticos e ideológicos, porque se requieren respuestas para el interés general. Muchas gracias.